Europa y muy buenos días a todos aquellos que nos seguís desde otras partes del mundo, donde el día está ahora dando sus primeros pasos. Muchos de vosotros al otro lado del Atlántico. Soy José Luis Alejandre y os doy la bienvenida a esta tercera y última jornada del Congreso Internacional Virtual USATIC 2020 en la temática Ubiquo Social Aprendizaje con TIC, que comenzamos en estos momentos. Bienvenidos tanto a los que ya nos habéis acompañado en estos 2 días anteriores como a los que, por unas circunstancias o por otras, os incorporáis hoy por primera vez. Junto con mi compañera Ana Llueva, y ya por 8º año consecutivo, tengo el placer de dirigir este evento organizado por la Red CEULES de la Universidad de Zaragoza aquí en España, de la que ambos somos también coordinadores. La Red CEULES es una red interdisciplinar de investigación e innovación educativa en entornos de aprendizaje ubicuo en educación superior. Bien, al igual que estos 2 días atrás, las primeras palabras van dedicadas a esperar que os encontréis bien de salud, así como vuestras familias en esta situación de alarma sanitaria en la que nos encontramos. Palabras también de cariño y de ánimo a los que más de cerca les haya podido afectar esta pandemia y sobre todo nuestro reconocimiento a todos los profesionales de los diferentes sectores que de una manera u otra han estado y están ayudando a que esta situación la llevemos lo mejor posible dentro de las circunstancias que nos rodean. Retomando el Congreso, queremos agradeceros a vosotros, los participantes, la intensa participación que habéis tenido durante los 2 días anteriores y que estamos convencidos de que vais a continuar teniendo en el día de hoy, tanto en la asistencia a estas webconferencias de manera asíncrona, como en el intercambio de opiniones, comentarios, reflexiones en los diferentes foros asociados a cada una de las comunicaciones que se han presentado en este Congreso. Ayer decíamos que habíamos contabilizado casi 360 intervenciones en estos foros y hoy hemos hecho lo mismo. Hemos recopilado y a grosso modo han salido cerca de 770 intervenciones contabilizando los 2 días, es decir, aproximadamente 400 intervenciones en el día de ayer. Estos datos sin duda justifican por sí mismos la organización de este evento u eventos de este tipo, ¿no? Finalmente, permitidme unas palabras de agradecimiento antes de comenzar, por supuesto, a nuestros patrocinadores y colaboradores, la Cátedra Banco Santander de la Universidad de Zaragoza, Blackboard, IDINE Media, CRUE, el Consorcio Mundial de Educación Abierta, la revista Educación 3.0 y Universia. Agradecimiento también a todas nuestras compañeras, a todos nuestros compañeros en la organización por la labor que están realizando, sobre todo en la dinamización de los foros. Por supuesto a los ponentes, a los 2 que nos han acompañado en los días anteriores y a Sergio, que a continuación presentará a mi compañera, y aunque siempre lo digo en último lugar, pero seguramente lo más importante, agradecimiento a vosotros los participantes, que sois lo que hacéis que este evento tenga sentido. Y ya por mi parte nada más, simplemente cederle la palabra a mi compañera Ana para que os presente a Sergio Banderas, que es nuestro ponente de hoy. Así que Ana, cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias, José Luis. En primer lugar, y como ya hemos hecho todos estos días de Congreso, me quiero unir a tus palabras con el deseo de salud y de recuerdo para todas las personas que han sufrido y que están sufriendo esta pandemia por COVID-19 y también palabras de agradecimiento profundo, no nos cansaremos de decirlo, al personal sanitario y entre otros profesionales, ¿no? En definitiva, a todas aquellas personas que han aportado para ayudar durante esta alarma sanitaria. Por supuesto, quiero saludar también de nuevo a todos los participantes que ya se han unido los 2 días anteriores a esta 8ª edición de Virtual USATIC y dar la bienvenida a los que se encuentran hoy con nosotros por primera vez. Buenas tardes y buenos días también a todos los que os encontráis al otro lado del Atlántico. Como ha dicho José Luis, os agradecemos la alta participación en las conferencias y también mediante la interacción en los comentarios o las comunicaciones. Todavía no os haya agotado mucho, así que a todas y a todos os animo a que continuéis con esta participación y que disfrutéis también de la jornada de hoy en el Congreso. Reitero un día más, como no puede ser menos, el agradecimiento, como ha dicho mi compañero Luis, a todos los compañeros y compañeras de la organización y a nuestros patrocinadores y colaboradores y, por supuesto, a los conferenciantes invitados que en los días anteriores nos han ofrecido ya excelentes conferencias y, por supuesto, hoy a Sergio, que nos acompaña y al que tengo el gusto de saludar. Sergio Banderas Moreno es profesor de formación profesional en el Instituto de Educación Secundaria Campanilla.
en el Parque Tecnológico de Andalucía, en Málaga, aquí en España, e imparte docencia en algo tan interesante como la programación de videojuegos. Bien, Sergio es ingeniero técnico en informática de gestión y ha trabajado como programador y analista durante 6 años en diferentes proyectos de informática e importantes empresas. Desde 2004 es profesor de sistemas y aplicaciones informáticas y además coordina en su centro los programas de internacionalización y bilingüismo. Sergio tiene gran experiencia en innovación y en trabajo colaborativo. Señalaremos que durante el pasado año coordinó un proyecto intercentro con un colegio rural en el que los estudiantes de primaria del colegio y los de formación profesional de grado superior de desarrollo de aplicaciones web desarrollaron de manera conjunta todas las fases de creación de un videojuego. Por este proyecto, que surge del programa Inicia Cultura Emprendedora de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, recibieron diferentes e importantes premios en 2019, como el de Simo Educación al mejor recurso digital de creación propia, el Digital Skills en la categoría nacional de competencias digitales, el premio Francisco Giner de los Ríos a la mejora de la calidad educativa en la etapa de educación primaria y el premio del público en el Festival Gamépolis. Personalmente, Sergio tiene también muchos premios y reconocimientos, entre los que queremos destacar los recibidos este año 2020, el premio Educa Banca al mejor docente de formación profesional en España y el premio CODAPA de las asociaciones de madres y padres de Andalucía al profesor más innovador. Bueno, como veis, con esta presentación Sergio es más que inquieto, no para, y actualmente está coordinando otro proyecto intercentro y colaborando con el Ministerio de Educación y Formación Profesional en la elaboración del Real Decreto del curso de especialización Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual. Bueno, así que yo creo que de la conferencia de hoy, que titula Creación de videojuegos como herramienta de aprendizaje en la educación, pues vamos a sacar más que iniciativas y más que ideas. Va a ser interesante, y para los que todavía no conozcan las posibilidades de la gamificación en el aula, pues se va a abrir, yo creo, un campo por explorar verdaderamente interesante en nuestro ámbito de la innovación educativa. No me quiero alargar más, simplemente os recuerdo que disponéis de un chat donde formular cualquier pregunta a Sergio, y como siempre, para no interrumpirle en su exposición y por una cuestión de orden, recogeremos al final las preguntas del chat para que él pueda responderlas. Así que, buenas tardes, Sergio. Cuando tú quieras, esto es todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Ana y José Luis, por esta oportunidad en este interesante congreso internacional. Y nada, pues muchas gracias por la introducción que has hecho, que me he quedado un poco avergonzado de todo. Y nada, muchísimas gracias, por supuesto, a USATIC y a la red EULES por contar con nosotros. Y voy a empezar ya a contar mi experiencia, que ha anticipado algunos de los detalles. Voy a compartir ya la pantalla. Se ve bien ya la pantalla, ¿no? Sí, perfecto. Vale, pues a ver, voy a ponerlo en pantalla completa. Bueno, pues como ha comentado Ana bien, mi presentación se va a llamar Creación de videojuegos como herramienta educativa, que vengo usándola desde hace años, lo que son los videojuegos como un método educativo para poder llegar a sitios que ya veréis que son muy, muy interesantes en la educación. Bien, pues vamos a comenzar. Estos es aproximadamente los puntos que voy a tratar en la presentación de hoy. Voy a decir quién soy, aunque Ana la ha definido perfectamente, pero bueno, voy a hablar un poco de las líneas de trabajo con la que normalmente estoy en el centro y en educación. ¿Por qué? El por qué es por qué hacemos uso de los videojuegos, qué ventajas nos da, y está más que justificado su uso, pues ya lo veréis, y vamos a ver que es muy interesante su aplicación en todos los niveles educativos, no solo en FP, como voy a empezar a hablar inicialmente, porque el siguiente apartado va a ser videojuegos en FP, que es donde lo aplico directamente como docente. Bien, a continuación voy a hablar de qué proyectos he utilizado, qué proyectos estoy usando este año para aplicar esa formación. Vamos a hablar también de un aspecto muy interesante que he introducido este año, que es la inteligencia artificial en el aula. Vamos a hablar de proyectos de
de FP con primaria, es decir, proyectos intercentros, internivelares. Uno de ellos recibió múltiples premios, como hemos comentado antes, y este año estamos haciendo con ese mismo modelo, estamos trabajando con otro centro, que veréis que se puede hacer algo similar, y de hecho este modelo es trasladable a cualquier otro nivel de una manera muy, muy, muy positiva en lo que es el trabajo colaborativo. Voy a hablar finalmente de este curso de especialización, que es un nuevo nivel educativo que nos aparece en FP, que es muy interesante. Y por último hablaré de las líneas que estoy, como veis, soy muy inquieto, una persona muy inquieta, de las líneas innovadoras que preveo hacer en el futuro próximo. Y al final, como hemos comentado, pues daremos un tiempo a las preguntas que queráis realizar. Bien, pues vamos a comenzar. Bueno, ¿quién soy? Ya lo sabéis, no me voy a repetir mucho. Mis 3 líneas principales de trabajo son los videojuegos. También soy el coordinador bilingüe. En videojuegos, pues, es lo que más voy a desarrollar en esta ponencia, sobre todo que soy docente de programación web avanzada en el ciclo formativo de grado superior de desarrollo de aplicaciones web, y lo que yo hago es aplicar el desarrollo de videojuegos para aprender esa web avanzada. Coordino proyectos y también coordino un proyecto que al final he colaborado con el Ministerio de Educación en la elaboración de un nuevo curso, un nuevo nivel educativo que es muy interesante. En FP bilingüe principalmente aplico un inglés práctico, las soft skills, pero también en algunos cursos aplico el desarrollo de videojuegos en inglés, de manera que el alumno está súper interesado de lo que es el desarrollo y aprender programación, pero uso el inglés para que de esa manera aprenda igualmente inglés. Y también coordino una serie de proyectos de internacionalización que son muy, muy interesantes y aportan un montón al centro, como por ejemplo aquí en Europa tenemos el Cuerpo Europeo de Solidaridad, que tenemos voluntarios que también han colaborado en algunos de estos proyectos, como luego veremos. Y reconocimiento, bueno, ya podéis ver en la presentación los reconocimientos que he dicho. Bueno, vamos a empezar ya con lo que me trae aquí, que son los videojuegos. ¿Por qué he elegido los videojuegos? Bueno, primero porque soy un apasionado de los videojuegos, no cabe duda, desde pequeño, desde que tuve mi primer Amstrad CPC 464, desde entonces, pues ya desde pequeño siempre me ha gustado. De hecho, yo creo que me he dedicado a la informática gracias o por culpa, no sé cómo llamarlo, de los videojuegos, porque siempre me ha apasionado ver cómo estaba hecho eso por dentro, ¿no? Y detrás, lo que hay detrás de un videojuego principalmente, aunque hay muchísimas más habilidades en la programación. Bien, lo que decimos aquí, mucha más competencia, por lo que me gusta. ¿Por qué elegimos videojuegos para usarlo en la educación? Porque integran múltiples competencias. Uno de los primeros elementos que tienen los videojuegos es su carácter motivador en el aula. El alumnado, en cuantito empezamos a hacer videojuegos y ven que todo lo que hacen tiene un efecto real y con movimiento, la motivación está ganada. Tiene mucho elemento de desarrollo de creatividad, porque el alumno siempre que ve algo quiere continuar, incluso se imagina nuevos escenarios, nuevos personajes, nuevas situaciones que las quiere llevar a cabo y eso es un desarrollo de la creatividad práctico. Se desarrolla también el arte, aunque se puede no usar porque podemos hacer uso de recursos que ya tenemos, pero le das la opción al alumno de usar tanto la parte artística de diseño gráfico como la parte musical. Por supuesto, se desarrolla el tan importante pensamiento computacional a través de la programación. En mi caso, en el nivel educativo que estoy, es parte del currículum, pero en otro nivel educativo es muy, muy favorable poder añadir ese elemento. Normalmente trabajamos como mejor se desarrolla este tipo de iniciativa de videojuegos a través de proyectos. Luego también aplicamos lo que son proyectos colaborativos con aprendizaje basado en proyectos. También tocamos idiomas, porque una de las cosas que intentamos hacer transversalmente es que todo se haga en inglés, todos los comentarios, todo. Y además, los proyectos que vaya a ver que hemos desarrollado también han sido multidiomas, de manera que el alumno le favorece también la comprensión de varios idiomas. Además, nos sirve para tomar decisiones. Un videojuego es algo que sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo termina, lo que es su creación, porque van saliendo nuevas o algo que tenemos previsto en la imaginación o en la narración inicial. Después, a la hora de desarrollarlo, a la hora de llevarlo a cabo, se desarrolla de manera diferente. Luego hay que estar constantemente tomando decisiones nuevas que nos vienen muy bien. El autoaprendizaje también es fomentado con los videojuegos, dado que cuando estamos desarrollando un videojuego siempre le va a suscitar la curiosidad al alumno de querer añadir nuevas funcionalidades que no hemos visto en clase. Luego, ahí es donde está el fomentar la curiosidad, que la curiosidad al final se soluciona a través de autoaprendizaje. Las STEM, que tan de moda están y que tan necesarias son en nuestros jóvenes,
por el futuro que nos viene, pues se desarrollan claramente y se pueden desarrollar a través de los videojuegos. Inteligencia artificial, que luego hablaremos en un apartado de ello, pues también porque en los juegos, cuanto más avanzado es, más elementos de inteligencia artificial para que los enemigos nos persigan, para que se produzcan comportamientos de aprendizaje reforzados, etcétera, etcétera, habría que aplicar elementos de inteligencia artificial. Empresa, pues también es como un proyecto de videojuego, es un proyecto de emprendimiento que nos permite llevar toda la fase de un producto. Luego es un buen ejemplo de también un proyecto que te permite ver cómo vender ese producto. Innovación, pues al final estamos usando las últimas herramientas, ¿no? Aunque yo empecé con el Amstrad, pero no estamos haciendo juegos de hace 30 años, estamos haciendo juegos con las últimas tecnologías. Bien, FP Videojuegos, la iniciativa que hemos sacado, ¿no?, en el IES Campanilla, que es el centro donde yo estoy en Málaga, estamos en un parque tecnológico. Estos son las tres especialidades de informática las que yo doy docencia, imparto docencia. Es FP Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Desarrollo de Aplicaciones Web y Desarrollo y Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes. Son bilingües y duales y por currículum no existe la impartición de videojuegos en ninguno de estos ciclos. Entonces lo que hacemos es, con las herramientas que se hacen desarrollo web, pues le estamos impartiendo videojuegos para que de alguna manera aprendan las competencias de programación web, pero a través de los videojuegos. No voy a entrar en detalle de esta presentación, pero aquí tenéis un abanico de todas las tecnologías que se usan en el desarrollo de videojuegos 2D, HTML5, que son los videojuegos que se hacen a través del navegador, los típicos juegos que habéis visto hasta ahora con la tecnología Flash, que el Flash ya ha dejado de tener soporte en los navegadores web, ahora lo vamos a hacer todo con programación web. Aquí viene, no voy a entrar, vuelvo a repetir, no voy a entrar en detalle, lo único que decir que usamos un framework se llama Phaser, que es muy conocido. Lo bueno que tiene que es open source, una herramienta ya de pago que es totalmente libre de usar, y de hecho hay una comunidad de programadores a nivel mundial muy interesante que comparten mucho los recursos, y eso me gusta porque también a los alumnos le da la posibilidad de meterse en esa comunidad, preguntar, de obtener, que no es como una herramienta ya de pago que exista, que lo que hace al final es que si quieres conseguir nuevas funcionalidades tienes que pagar. Y importante también que se usa todo lo que se usa en programación web, no voy a entrar porque si no nos alargaríamos mucho, que es lo que el backend, el frontend y todo. Esto lo podéis ver después más tranquilo, pero al final lo que justifica este uso en mi especialidad es que usamos muchísimas tecnologías de las que nos están pidiendo las empresas. Trabajamos colaborativo con esta herramienta, no sé si la conoceréis, pero son muy interesantes todas. GitHub es para repositorios de código, para que ellos puedan trabajar con el código de forma remota. Google Drive, toda esta herramienta la hemos usado desde años anteriores, juego que hicimos el año pasado que tantos premios cosechó. También hemos colaborado con la Universidad de Málaga, con la Cátedra Estratégica de Interactividad, Diseño y Experiencia, haciendo que al final no ha continuado de todos estos proyectos. Han continuado finalmente solo 2 proyectos, pero este proyecto que nos gustaría retomar en el próximo curso ha sido un proyecto muy bonito que trataba de trabajar las adicciones, de manera que cada nivel era una adicción de los adolescentes y de alguna manera era un serious game, un juego de aprendizaje para que concienciara a los jóvenes de que algunas adicciones eran malas, y se veía perfectamente en el videojuego. El videojuego está inacabado, pero está todo el código para poder continuar el año que viene. Hemos trabajado, que esto lo dedicaré ahora en un apartado especial, hemos trabajado con Accenture, que es una empresa importante en España, tecnológica Accenture. Hemos trabajado en un proyecto de inteligencia artificial. Este proyecto fue totalmente creación del alumnado, Elevator Rush, muy gracioso, había que hacer unos cálculos matemáticos de peso para subir un ascensor, para saber si se va a estropear o no. Este otro videojuego, que os dejo aquí un enlace donde podéis ver un pequeño vídeo de él, ha sido un videojuego sobre el sistema solar, un space shooter, sencillo, pero ha sido de tipo retro y se va a usar en el Centro de Ciencias, se va a instalar en septiembre en el Centro de Ciencias de Málaga, Principia, como un modelo de ejemplo de de las fases que tiene un videojuego. Luego va a ser como un videojuego que va a servir para todos los jóvenes y colegios que visitan ese centro para ver cómo está hecho por dentro un videojuego. Se van a poner carteles, eso en septiembre lo vamos a retomar. Y este último, que se llama Fantasy World, que ha cambiado últimamente el nombre, que este sí es con el que he estado trabajando en este curso, se llama En búsqueda del BAMAC. Es el videojuego que hemos hecho este año con el CEIP, rectora de la de la calle, con su aula de enriquecimiento. El aula de enriquecimiento son los alumnos de altas capacidades de este centro.
Estos son alumnos míos que trabajando en clase en los grupos. Siempre que se trabaja en estos proyectos, se trabajan en grupos de 5 o 6 alumnos y de esa manera se trabaja también de una forma colaborativa. Estos 6 proyectos se presentaron en el Polo de Contenido Digital. El Polo de Contenido Digital es un espacio en Málaga que alberga empresas de videojuegos, alberga formación de videojuegos y es un sitio que está sustentado por el Ayuntamiento de Málaga y también nos ayuda, desde el curso pasado, apoya todos los proyectos e iniciativas que se hagan en la ciudad relacionadas con los videojuegos. Allí pues fuimos con todos los alumnos a visitarlo, hicimos allí las presentaciones, incluso las televisiones locales, como veis en este vídeo, se hicieron eco, no lo voy a poner entero porque si no lo vamos a matar. Se hicieron eco de... He tenido la oportunidad de utilizar este patio de eSports, que nos lo ha cedido el Polo Digital, para poder hacer una presentación de los videojuegos que estamos realizando en clase. En nuestro caso estamos realizando ahora mismo 5 videojuegos. Uno de ellos se llama Elevator Rush, que es un juego casual de tipo móvil o tipo web, que es de cálculo matemático. Acaban de presentarlo y ha quedado, la verdad, muy, muy interesante la versión que están realizando. Por otro lado, hemos presentado también el inicio de un videojuego de prevención de adicciones, con el que estamos colaborando con una de las cátedras de la universidad. También nos han presentado un videojuego que estamos trabajando con el CEIP Rectora de la Vida de la Calle, que es un RPG de... Bueno, no voy a poner el vídeo entero, os invito a que lo podáis ver en mi canal. Si ponéis Sergi Flax, podéis acceder a este vídeo, y esto también fue una entrevista que nos hicieron en la radio, en COPE Málaga, en cuestión de este tipo de iniciativa que tuvimos con el Polo Digital. Bueno, os comenté antes que hemos tenido este año por primera vez una iniciativa también de inteligencia artificial. Yo me he formado en la parte de inteligencia artificial con unos cursos que son de INTEF, que es del Ministerio, una nueva iniciativa que apareció que se llama Escuela de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial, que me enseñaron proyectos con estas herramientas. Machine Learning for Kids, Meet, el app de Meet, el app Inventor, y todo basado o soportado sobre la nube de inteligencia artificial de IBM Watson. Entonces, esto nos daba la posibilidad de poder visualizar qué es la inteligencia artificial y de hacer algunos proyectitos, incluso en móvil, de cómo se hace ese aprendizaje, cómo se consiguen hacer decisiones automáticas. Es verdad que cuando yo esto lo intenté trasladar a mi ciclo formativo de grado superior, que son educaciones superiores, la FP que estamos impartiendo, pues se quedaba muy como de juguete, muy sencillo, pero no quita que esto es una herramienta muy interesante para poder enseñarlo en otros niveles menores, como la secundaria, bachillerato, incluso primaria, porque el app Inventor al final es muy parecido a Scratch, que son programación con bloques. Entonces, hemos tenido la suerte de colaborar con Tecnológica Accenture, que es una empresa importante en Málaga, no, en toda España, además tiene sedes a nivel internacional, y hemos trabajado en proyectos reales, profesionales. Dos trabajadores de Accenture venían un día a la semana a clase y nos hacían clases prácticas, y nuestros alumnos han hecho durante 2 meses otros 5 proyectos de proyectos profesionales reales sobre Deep Learning y Machine Learning. Aquí os dejo un enlace con GitHub con los proyectos en los que está todo el código y la explicación de cómo se han hecho. Esto ha sido una experiencia muy, muy interesante, porque igualmente que los videojuegos, la inteligencia artificial no está en nuestro currículum educativo, pero lo hemos aplicado. ¿Por qué? Porque es muy demandado, está siendo cada vez más demandado en las empresas, y por otro lado estamos aprendiendo tecnologías que, aunque no se usen en inteligencia artificial, son igualmente necesarias y útiles. Bien, voy a entrar ya en algo muy interesante que ha sido muy, muy, muy bonito, los proyectos intercentro e internivelares. Intercentro quiere decir que ha sido entre 2 centros, internivelares, pues entre FP, que es el nivel educativo en el que yo imparto, y educación primaria. El curso pasado hicimos un proyecto muy bonito, que ha sido múltiplemente reconocido, que se llamaba Las históricas aventuras de Daniela. Ahora hablaremos de él, y paralelamente también voy a hablar del proyecto de este año, que se llama En búsqueda del BAMAC, que estamos haciendo con el CEIP Rectora de la Vida de la Calle. Este proyecto se va a presentar posiblemente en noviembre. La idea era haberlo presentado en junio, pero debido a los problemas que hemos tenido todos con el confinamiento, pues no ha sido posible ir a la misma rapidez que fuimos el año pasado con el otro proyecto, pero no hay ningún problema, porque los alumnos que están colaborando son alumnos que van a continuar en el colegio de primaria y va a poder seguir funcionando muy bien. Bueno, ¿qué fases tiene un videojuego y cómo lo podemos aplicar en clase? El videojuego, pues comenzamos teniendo el guión,
Después tenemos diseño. Bueno, y no tiene por qué ser todo de manera secuencial, lo podemos ir haciendo de manera, de hecho así es como se hace, de manera paralela. Tenemos el guión, que ahora vamos a entrar en cada uno de las fases de creación y vamos a ver cómo lo hemos aplicado en educación. Diseño gráfico, programación, sonido, testeo, publicación, marketing. Vamos a ir viendo paso por paso cómo lo hemos aplicado esto entre los dos centros. Bien, el guión es la parte en la que trabaja 100% solamente el colegio. Es decir, los niños de primaria en el guión no han participado en absolutamente nada los alumnos de FP. En esto sí es algo que han trabajado directamente en el colegio. ¿En qué aspectos? Pues han usado la temática educativa que tuvieran en primaria en ese momento o incluso otras temáticas y lo han asociado a la narrativa de ese videojuego. Es decir, han hecho una narrativa, han hecho una trama, una historia en la que han tenido que definir personajes, han tenido que definir escenarios, mecánicas, como sistema de puntuaciones, qué tipo de colisiones, de físicas y también qué retos había que lograr, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso el año pasado lo definieron en el colegio, en el CEIC Miguel Hernández de Almojía, un colegio rural, eran poquitos niños, y estuvieron decidiendo, haciendo dibujos, escribiendo todo, y este año, con el aula de enriquecimiento, como hemos dicho, pues igualmente este grupo de chicos y chicas pues han estado trabajando con una libreta y reuniéndose 1 o 2 veces por semana en esa aula de enriquecimiento definiendo videojuegos. Cuando estaba definido ya teníamos lo que se llama el Game Design Document, que eso en la industria del videojuego es un documento que nos sirve como base para empezar a construir todo lo que es el videojuego a posteriori. Una vez que tenemos la definición del videojuego clara y se ve que es viable, porque ahí es donde entra ya el Game Designer, que es en este caso el Game Designer, que sería como el jefe de proyecto, el coordinador del videojuego. En este caso he optado yo por este rol, pero siempre he querido hacerle muy partícipe a ello y hacerle comprender por qué sí, por qué no. La verdad que tenían una imaginación los chicos de primaria asombrosa, vamos. Entonces llegaban a unos puntos de imaginación y eso tenemos que ver después, con el tiempo, recursos, y si era viable o no era viable aplicarlo. Entonces estuvimos viéndolo y llegamos a un acuerdo de qué cosas eran viables, la mayoría lo eran, y si no lo eran se intentaba hacer para que fuesen, y algunas no lo eran, pero era bueno decirles por qué no era viable. El curso pasado, este año no lo hemos hecho. El curso pasado empezamos con la idea de hacer un videojuego 3D, pero al final lo hemos hecho en 2D por cuestiones de tiempo, cuestiones de herramientas, cuestiones de formación. Entonces, pero inicialmente el año pasado empezamos, si os fijáis aquí tenemos el dibujo de Daniela, que era la personaje del videojuego del año pasado, y con los alumnos de grado medio, ellos iban a clase, los alumnos de primaria, y le enseñaban cómo hacer estos diseños 3D, usar la herramienta Autodesk Tinkercad. Y después, con la colaboración de FabLab, que es una empresa de impresión 3D, porque nosotros tenemos alguna impresora 3D en el centro, pero no era suficiente para sacar el número de ejemplares que queríamos en 3D y con la rapidez y calidad que salían, ¿no? Entonces, pues ellos han visto todo el proceso desde que tenían el diseño hecho en papel hasta que han conseguido tener sus propios modelos en 3D. Esta parte sí ha sido muy activa por parte de los chicos, que ha sido el diseño de personajes animados en 2D. Hemos usado una herramienta gratuita online que se llama Piskel, hemos usado el estilo artístico Pixel Art, que les es a ellos muy familiar además, y además le da un toque retro a estos videojuegos, con lo que tiene su cierto atractivo. Lo que hemos hecho es lo que se llama en los videojuegos los sprite sheets, que son los arrays, la secuencia de frames que tiene un personaje animado. Si os fijáis aquí, pues tiene 3 frames y aquí tiene como 7 u 8 frames y eso define cada uno de los movimientos. Aquí estáis viendo un par de personajes que se están en movimiento, estos son acompañantes en el videojuego, y aquí estáis viendo cómo están trabajando en clase, en este caso con 2 alumnas, en este caso también con alumnos entre primaria y formación profesional que están trabajando en esa herramienta. Entonces ellos aprenden, hay muchas competencias digitales y de diseño gráfico, porque todos estos elementos después hay que trasladarlo al videojuego como tal. También están trabajando con otra herramienta gratuita en el diseño de niveles 2D. En esto, para ello, hacen uso de lo que se llaman los tile sets, que son el conjunto de patrones, que con ese conjunto de patrones son capaces de diseñar niveles. Y los tile maps son lo que se genera con esta herramienta tile, que después, desde la programación, se es capaz de interactuar con todos estos elementos para así darle vida a lo que son los diseños que hacen los chicos de primaria. Programación. Pues en estos 2 proyectos los alumnos no han llegado a programar. Eso es algo que yo tengo pendiente, es muy complicado con este proyecto
este tipo de proyectos colaborativos, que los alumnos consigan programar, pero para el curso que viene ya tengo algunas ideas que ahora os contaré que vamos a conseguir alumnos programen. No obstante, el año pasado ya hicimos uso de Scratch para que aprendieran o que vieran, simularan algo del juego, lo hicieran los chicos de primaria para que de alguna manera aprendieran ese pensamiento computacional de cómo estaba hecho. Pero realmente la programación la han hecho alumnos de programación web y multiplataforma de FP superior. La han hecho con tecnología HTML5, con el framework Phaser, como he comentado, con programación JavaScript ES6 y también con TypeScript. Voce, esta parte ha sido muy divertida, aquí donde han entrado en juego los voluntarios del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Como os comenté, mi centro es un centro Erasmus, que además es centro de acogida de voluntariado europeo, no solo de Europa, sino también de países extracomunitarios. El año pasado tuvimos un chico turco, una chica de Italia, una chica de Bielorrusia. Este chico era el auxiliar de conversación, que es de Inglaterra. Entonces, todos nos ayudaron, entre otras cosas, con la traducción y ayudar a los alumnos en hacer el videojuego en 4 idiomas. El videojuego del año pasado se hizo en inglés, español, italiano y alemán. Vamos a ver aquí un pequeño vídeo, algunas tomas falsas de cómo se hicieron esas grabaciones. To catch the magic fruit. Catch the magic fruit. Imagínate que ahora está corriendo en el patio y te caes. Bueno, pues todas estas voces las han grabado los alumnos, las grabaron el año pasado además de hacerlo en clase con un croma, como habéis visto, también lo grabaron en un estudio profesional que nos cedió Krill Audio, que nos cedieron desde el Polo Digital, un estudio, entonces tuvieron la oportunidad de ver incluso cómo en el proceso de grabación profesional. Este año no hemos podido hacer esto mismo porque hemos estado confinados, lo teníamos también previsto, y este año lo que hemos hecho lo han grabado ellos desde sus casas. ¿Ves? Lo tenemos en español, en inglés, en ruso. En ruso no lo han hecho los niños, lo ha hecho una de nuestras voluntarias europeas de este curso. Привет, я Агата Кристи. Ты только что прибыл. Está en inglés. Hi, I'm Agatha Christie. You have a Estos sí son voces ya de alumnos. Y con Audacity, que es otro programa gratuito, pues lo hemos pasado al videojuego. También hemos entrado en la parte de efectos especiales del videojuego, que el año pasado un alumno se fue allí al cole y le explicó con esta herramienta también gratuita cómo hacer cambios en este tipo de sonidos que van a necesitar en el videojuego. El año pasado contamos con un músico profesional, youtuber, que se interesó en nuestro proyecto y nos hizo la banda sonora, que quedó una banda sonora profesional, pero en la que intervinieron un poco los alumnos. Este año hemos decidido que la música también sea parte de las competencias que aprenden los alumnos. Además que con herramientas como Beatbox se pueden hacer melodías chiptunes que vienen perfectas para este tipo de videojuegos de una manera muy sencilla, con un poco de orientación musical se pueden hacer melodías muy, muy interesantes. Os invito a que le deis a los enlaces y veáis, hagáis un poquito de pruebas porque es muy, muy interesante y salen melodías muy chulas. Bien, el testeo, que es muy importante, lo que es la parte de prueba. El curso pasado lo hicimos en el Polo de Contenido Digital, el mismo lugar donde hemos hecho la presentación este año, que en ese centro vienen colegios a visitar y allí teníamos una libreta donde niños de colegio que venían a visitarnos hacían pruebas del videojuego y sacaban qué es lo que más les gustaba, qué es lo que menos les gustaba, si habían encontrado un fallo. Luego el videojuego se tiró como un mes en fase de prueba y eso fue crucial para que después tuviera una calidad de no ser ni muy fácil ni muy difícil y además no tener errores. El videojuego del año pasado, como hemos dicho, se llama Las históricas aventuras de Daniela, que ha sido reconocido y está disponible. Podéis, con la presentación, que os pasaremos el enlace, si no, de todas maneras, buscándolo por Google, os va a aparecer en la plataforma itch.io, que es una plataforma de videojuegos indie, y también en Google Play. Lo podéis bajar la versión móvil, que aparece ya una botonera porque requiere jugar con los dedos. Y ambos videojuegos están disponibles para que lo podáis jugar o bien a través del navegador o bien a través del móvil.
Otra parte que nos ha gustado inculcar en los alumnos ha sido la parte de marketing del videojuego. Pues hemos hecho campaña en todas las redes sociales, también creamos un Twitter para el año pasado que se llamaba Game Dev Inicia, porque como dijimos es un proyecto que nació a través del proyecto Inicia de Cultura Emprendedora de la Junta de Andalucía. Este año lo hemos llamado FP Videojuegos, y también se hizo una campaña de difusión por canales de videojuegos. El año pasado que estuvimos en el Festival de Videojuegos Gamepolis, que es uno de los mayores de toda España, que se celebra aquí en Málaga, que nos invitaron en la zona indie, donde ganamos el premio al público, pues allí se puso en contacto con nosotros de manera altruista una persona dedicada profesionalmente al marketing y la difusión de videojuegos, y le gustó muy nuestro proyecto, veía claramente que no teníamos ningún afán económico, y nos hizo una campaña durante el verano pasado que llegó a todos los países del mundo, llegó el videojuego, con comentarios de youtubers de Francia, de Polonia, etcétera, etcétera. Por supuesto se quedó ahí, pues ha sido anecdótico, no tenemos pretensión de que llegue más, pero que ha sido muy interesante ver cómo se promociona un videojuego también. Bien, también tuvimos la suerte el curso pasado de tener al alcalde de la ciudad de Málaga, que es una ciudad grande, y a la delegada de Educación, que en la presentación del videojuego, que se hizo también de forma oficial en el polo de contenidos digitales, que nos ha apoyado siempre muchísimo. Si se ve, si la conexión es buena. Quiero demostrar mi satisfacción por este acto de hoy, por lo que supone el trabajo bien programado y desarrollado, y además con la delegada de Consejería de Educación. Bueno, igualmente os digo, podéis verlo en internet y no lo vamos a poner porque si no, el tiempo se nos va. Bueno, esto ha sido algunos de los eventos que ya he puesto Usatic, por supuesto, algunos de los eventos donde hemos compartido esta experiencia. La verdad que ha sido muy bonito todo esto, porque hemos tenido un recibimiento muy grande en cuanto a ver que esto ha sido un modelo de trabajo en el que se pueden trabajar alumnos de distintas edades, y que ha fomentado muchísimas competencias educativas, y se ha valorado en todos estos eventos en el que hemos ido o bien de ponente o bien recibiendo algún reconocimiento, y en el que estamos ahora mismo es Usatic, y al próximo que vamos es a EduTech 2020, que es otro congreso internacional sobre educación y tecnología. Estos han sido los premios que recogimos el curso pasado por el proyecto de Daniela, el proyecto que hicimos con primaria, el Digital Skill Awards, que es como hemos dicho antes, un premio que a nivel nacional, que lo convoca la patronal de empresas de tecnología, el Festival de Videojuegos Gamepolis, que es uno de los más importantes de toda España, Simo Educación, que es una feria educativa muy, muy importante, Francisco Giner de los Ríos, que es el único premio que tiene el sello del Ministerio, y también pues hemos tenido lo que ganamos, lo que es la Feria de Cultura Emprendedora en Málaga. Hemos tenido un patrocinio el curso pasado, un pequeño patrocinio que nos ha venido muy, muy bien, porque tenemos que considerar que somos dos centros públicos, tanto el año pasado como este somos centros públicos con unos recursos muy, muy, muy escasos. Entonces, el curso pasado, gracias a la oportunidad que tuvimos de Gamepolis, también conocimos a Versus Gamers, que es una de las empresas líder mundial en el hardware de ordenadores gamers, y nos cedieron gratuitamente 4 equipos, 2 para el centro educativo de primaria y 2 para FP, para que hiciéramos uso de ellos en clase. La verdad que ha venido súper bien. Además, también nos hicieron de soporte técnico en el Festival de Videojuegos. Bien, ya va quedando poco y voy a terminar diciendo que antes lo hemos comentado muy por encima, que es el curso de especialización de FP. Bien, la FP, como para los que no lo conozcáis, los niveles educativos que existen en España, la FP, que es la formación profesional, tenemos FP básica. La FP básica está al mismo nivel de secundaria. Después está formación profesional de grado medio, que está al mismo nivel de bachillerato. Después tenemos FP superior, que está al mismo nivel de la universidad, es decir, para poder acceder tenemos que ir o bien con grado medio, o bien con bachillerato, o bien incluso que pueden venir desde universidad. Y después de esto aparece este año nuevo lo que son los cursos de especialización. El Ministerio de Educación y Formación Profesional está apostando mucho por la creación de nuevos cursos que no estén contemplados en los títulos actuales de formación profesional. Uno de ellos es el de desarrollo de videojuegos y realidad virtual, y han contado conmigo como experto en la elaboración del Real Decreto, es decir, en todo lo que conlleva el currículum, con los contenidos, los resultados de aprendizaje, los objetivos, las competencias. Hemos tenido también el apoyo de 2 empresas de videojuegos, que son Campero Games y The Game Kitchen, que son 2 empresas de bastante prestigio a nivel nacional. Y nada, que os dejo un enlace también con el Real Decreto, por si lo queréis ver. Ahora mismo se encuentra en fase borrador,
y será una realidad este proyecto, este curso, para el curso 2021-2022. Nos hubiera gustado que se hubiera podido impartir ya el curso que viene en septiembre, pero por temas legales, por temas de aprobación oficial, y etcétera, etcétera, pues tiene que esperar todavía un año más. Pero esto va a ser uno de mis objetivos próximos, que es el poder impartir clases en uno de estos cursos de especialización. Bien, esto va a ser algo muy, muy demandado, porque no existe nada oficial. Ahora mismo lo que hay son muchas academias privadas y algunas universidades de España sí hacen algún grado y algunos másters, pero a nivel de formación profesional o a nivel de educación no universitaria no hay nada hasta ahora de videojuego de manera reglada. Luego esto va a permitir a muchos jóvenes, de manera pública o privada, la manera pública no les cuesta nada, porque aquí la FP también es gratuita, le va a permitir tener una titulación oficial y profesional sobre videojuegos, lo que va a ser algo muy, muy interesante. Y ahora mismo estoy trabajando con la universidad también en unos títulos propios. Los títulos propios sabéis lo que son en la universidad, que son una especie de cursos que están abiertos no tienen unos requisitos de acceso tan cerrados como son los títulos oficiales. Y en este caso hemos creado uno entre universidad, formación profesional y empresas, que se llama Competencias Digitales, Formación Tecnológica y Videojuegos. De hecho, empezará en septiembre el curso. Vamos a ver si hay inscripciones, porque con el tema del coronavirus y todo este escenario que nos encontramos es difícil conseguir que haya alumnos, pero lo que es el temario y todo, que podéis verlo aquí en información igualmente, es muy, muy interesante. Colaboran varias facultades de Bellas Artes, de Ciencias de la Comunicación, de Informática, de Educación, y hemos diseñado entre todos unos contenidos muy interesantes. Y tenemos 3 empresas, una es de videojuegos, otra es de formación tecnológica, otra de tecnología y de ingeniería. Y este curso, si todo va bien, pues se podrá impartir, sí se puede impartir por las tardes a partir de septiembre. El futuro que me espera, y ya con esta creo que es la última presentación antes de entrar a las preguntas, el futuro que yo quiero para el curso que viene, pues ya me han ofrecido desde el centro de profesorado. Yo colaboro siempre mucho con el centro de profesorado, que es lo que son los centros que educan a todos los que dan formación a los profesores. Pues me han ofrecido la oportunidad de dar formación a profesores de otros niveles, de niveles educativos inferiores, también para desarrollar las competencias en pensamiento computacional. Un profesor de filosofía me ha propuesto la opción de usar la herramienta Rempi, que es para hacer novelas visuales con programación en Python. Esto nos va a dar la oportunidad de, en bachillerato y en secundaria, que se puedan hacer novelas visuales de cualquier temática, ya sea historia, filosofía, lengua, cualquier metodología, con unos pequeños elementos de programación. Es decir, se van a poder de manera transversal trabajar las competencias en pensamiento computacional, y también se va a poder trabajar en una novela visual usando elementos gráficos o recursos gratuitos con todos los contenidos de esa materia. También quiero, para este curso que viene, dar formación de Roblox y Roblox Studio. Roblox es un juego que tiene millones y millones de seguidores de jóvenes entre los 6 y los 12 años, y te permite, tiene una herramienta que se llama Roblox Studio, que te permite crear tus propios juegos, y con un lenguaje de programación que se llama Lua, que es un lenguaje muy parecido al C, que es un lenguaje de programación real, pues te permite crear tus propias interacciones. Este es un objetivo que tengo yo para el curso que viene, para poder llegar, como dijimos antes, para dar programación y impartir pensamiento computacional a niveles inferiores. También me ha salido todo esto que he hecho yo de programación, todos estos proyectos con las tecnologías que hemos usado, que han sido TypeScript y el framework Phaser. Se van a impartir el curso que viene en Open Webinar, que me han ofrecido a mí impartir un curso online, también pensando en la posibilidad de que tengamos que volver al confinamiento, de poder ofrecer esta formación de manera abierta a un público mayor. Y mi objetivo mayor es formarme de una manera profesional en la herramienta Unity y Unreal. Eso está en lenguaje de programación de C#, para poder impartir con calidad el curso de especialización que os he comentado. Y yo creo que con esto ya he terminado. Así que yo creo que me he ajustado muy bien a la hora. Y nada, quedo abierto a vuestras preguntas, y voy a quitar entonces la pantalla para que me veáis. Vamos ya. No te preocupes, Sergio. El directo, muchísimas gracias. Ha sido realmente interesante y motivador, ¿eh? Yo, en primer lugar, pues te quiero felicitar por esta excelente conferencia que nos has ofrecido, y también por tu trabajo. No me extraña
que tus alumnos y tus seguidores te hayan votado para mejor docente, en tu caso en la categoría de formación profesional de España. Así que, bueno, pues no nos queda más que darte la enhorabuena, de verdad, ¿eh? Y ya casi la primera pregunta que te tengo que hacer es si tienes vida aparte de esto, ¿no? Porque es increíble todo lo que abarcas, los retos que te planteas y que nos has enseñado, ¿no? Bueno. Casualmente, quiero contestar a esa primera pregunta porque casualmente una de mis líneas de trabajo son las soft skills, que las imparto en inglés. Y una de las cosas que más me permite hacer esto, yo vengo de la empresa privada donde ahí tenía menos vida, pero ahora una de las cosas que para poder conseguir este tipo, si no, no merecería la pena. Así que sí, tengo vida, por supuesto. Creo que nos hemos quedado todos un poco, pues no sé si decir alucinados, ¿no? Con la cantidad de herramientas que nos has presentado y la gran cantidad de posibilidades que se abren utilizándolas, ¿no? Porque además lo que se vislumbra con lo que has explicado es, pues entre otras cosas, la gran posibilidad de integración y de trabajo interdisciplinar y colaborativo entre asignaturas, disciplinas y docentes, mezclando pues todo el diseño con las matemáticas, con el inglés y otros idiomas, con la literatura, en fin, además de las competencias específicamente informáticas y otra gran cantidad de competencias que se ve que estás trabajando con tus estudiantes, ¿no? Con todo esto. Bueno, yo creo que estamos todos en el chat, al principio que estaba un poco parado, está recogiendo José Luis las preguntas, porque yo creo que estábamos impactados, ¿no? con esta cantidad de herramientas. Lógicamente, tú impartes clase en una titulación muy específica, ¿no? Que está dedicada a esto, pero yo quería que nos comentaras cómo ves este panorama en la educación superior, que es bueno, un poco el ámbito que nos incumbe a la mayoría de los que estamos participando hoy aquí. Nosotros, concretamente, José Luis y yo, en nuestro grupo hemos hecho algunos pinitos con App Inventor, ¿no? Pero todavía creo que falta mucho, ¿no? En el ámbito de la universidad. Tú creo que conoces un poco este nivel educativo y como nos has dicho que colaboras con la universidad y con la empresa, eso es muy importante, ¿no? Esa colaboración. Pues ¿cómo lo ves? Me refiero a los profesores de a pie, no ya a estos cursos de especialización, sino a los profesores de a pie, cómo lo podemos utilizar, cómo podemos motivar así a nuestros estudiantes en nuestra docencia del día a día. Bueno, yo creo que la clave sobre todo es intentar hacer nuestra educación lo más cercana posible a la empresa y a lo que son las realidades que nos marca después la profesión. Entonces, de alguna manera, y hacerlo igualmente interesante. Es decir, hay que buscar. Yo siempre intento trasladar, como docente, aquellos elementos que me apasionan, intentarlo trasladar al aula. Y eso se puede aplicar en cualquier nivel educativo, aunque sea universidad. Lo que hay que salirse un poco es, sin, por supuesto, cambiar la temática, pero hay que salirse un poco de la obsesión del contenido y del currículum, que tiene que ser 100% lo que marca la normativa. Sí tiene que marcarla, por supuesto, pero se puede hacer muchas iniciativas muy interesantes en el que no sea 100% el temario, pero que sí nos acerquemos de una manera práctica y divertida y motivante al alumno. Sí, totalmente de acuerdo. Y muy importante la relación que dices de analizar cuáles van a ser las competencias y las en el ámbito profesional que van a tener nuestros estudiantes, ¿no? Y cómo podemos aportar ahí. A veces en la universidad estamos un poco alejados de lo que va a ser después la vida profesional de nuestros estudiantes y vosotros en formación profesional yo creo que eso lo tenéis muchísimo más claro, ¿no? Por eso la importancia de la formación profesional también en este nivel educativo que a veces es muy desconocido y que a mí personalmente me parece fundamental, ¿no? Entonces, por eso te felicito también, ¿no? Sí, dime, ¿me querías comentar? Sí, sobre todo eso, que las empresas están ahí y en muchas ocasiones están encantadas de colaborar, ya sea con FP o con universidad. Lo único que tenemos que hacer es un poco tener esa iniciativa de buscar algo que nos una, porque muchas veces la misma empresa está interesada. Por ejemplo, pongo el caso de inteligencia artificial, que han venido a clase durante 2 meses, 2 trabajadores de una empresa privada, y han venido de manera altruista, que no ha sido, eso en otro ámbito sería un curso muy caro, pero han venido porque su interés final era, que de hecho no han podido hacer las prácticas por el tema del coronavirus, pero van a empezar en septiembre,
querían coger 8 alumnos para la empresa para hacer las prácticas y 4 iban a ir al área de inteligencia artificial. Y han sido aquellos 4 alumnos que mejores competencias en ese área han tenido durante esos 2 meses de práctica. Luego, al final, tiene que ser esto un win-win con la empresa, cercano a la empresa, pero que ellos se beneficien de esta mano de obra profesional que le vamos a ofrecer. Claro, es muy importante ahí el tema de la FP Dual, ¿no? Ahora también. Sí, efectivamente. Desde la FP Dual nos permite desde el primer curso tener contacto directo con la empresa. Entonces, el alumnado, yo también de alguna manera el buscármelo de los videojuegos también me ha venido a raíz de cuando nuestro centro se hizo FP Dual. Yo explico por qué. Porque yo siempre suelo dar clase en el segundo curso y el alumnado en segundo siempre me llegaba con pocos conocimientos de lo que había aprendido en primero, pero desde que está en empresa me llega con unos conocimientos muy altos en algunas temáticas. Y claro, yo lo que le daba rápidamente lo entendían, porque yo le daba la tecnología JavaScript, que lo usaban ya en empresa, y algunos ya lo que yo explicaba ya lo sabían. Entonces, claro, de alguna manera con videojuegos los tengo ya más entretenidos, pero a la vez aprendiendo programación avanzada. Y hay que buscar, en función de lo que ellos saben, hay que adaptar, nos tenemos que adaptar también con nuestra formación. Claro que sí. Para los compañeros, porque yo me he lanzado mucho con a los compañeros que no son de aquí, que no están en nuestro ámbito educativo, en la FP Dual los estudiantes cursan parte de los contenidos en el centro educativo y parte de los contenidos en la empresa, ¿no? Sergio, es así. Sí, efectivamente. Durante 2 años, eso se lleva haciendo en otros países, como en Alemania, Austria y muchos países europeos, se lleva haciendo durante años y años, y aquí en España es algo que viene siendo natural desde los últimos 5 años, aunque así todo que nos queda mucho por evolucionar en cuanto a lo que es la industria y la FP Dual. La verdad que sí. Otra cuestión, bueno, yo supongo que José Luis ya tiene preparadas preguntas, ya te voy a hacer un último comentario yo y le doy paso. Hay una cuestión que a mí personalmente, y yo sé que a muchos de los compañeros nos han preocupado durante estos días de pandemia, en las universidades sobre todo nos hemos vuelto un poco locos, diría yo, con el tema de la protección de datos de carácter personal, ¿no? Y en este sentido veíamos muchos niños que estaban en casa grabando vídeos, que enviaban trabajos, que les pedían sus profesores con herramientas pues, de acceso no institucionales, bueno, en definitiva. De forma que, a ver, los docentes creo que con muy buena voluntad para salvar cómo se ha podido esta situación, pero yo creo que iban un poco perdidos, ¿no?, con todo esto. Y se estaban compartiendo en la red muchos datos privados y sobre todo de menores de edad. Esto yo creo que es un problema y algo sobre lo que tenemos que reflexionar, y yo quería saber tu opinión, tú que trabajas con estudiantes que se involucran además en estos trabajos en los que desarrolláis y en los que estoy segura de que bueno, pues incluyen sus datos personales, aunque solo sea la voz, ¿no?, que es un dato personal. ¿Cómo lo resolvéis? ¿No? ¿Simplemente con una solicitud bueno, pues, de permiso, o porque todos los estudiantes no son mayores de edad? Bueno, en FP superior sí son mayores de edad, en FP de grado superior sí son, pero en grado medio, que tenemos el caso, pues siempre se le hace, cuando hace la matrícula, firmar un papel diciendo que en el caso de que se haga fotografía, porque también tenemos redes sociales donde aparecen fotografías de ellos, que eso lo llevamos haciendo muchos años, y aparecen a veces vídeos en el canal de YouTube de nuestro centro, etcétera, etcétera, pues de igual manera siempre le decimos que firmen un papel diciendo si quieren aparecer. Normalmente todo no tiene ningún problema. Intentamos no publicar, por supuesto, en ningún momento, eso tenemos especial atención, y de hecho tenemos una serie de instrucciones que nos viene desde la consejería de no hacer público ningunos datos personales. Es cierto que ahora se ha acentuado esto bastante porque hay mucho más intercambio, entonces hay que tener especial atención y por supuesto hay que tener cuidado en no dejar público mucho material sensible. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Sergio. Bueno, yo creo que José Luis está ya en la cama, que tiene recogidas las preguntas de sus compañeros y compañeras, así que voy a dejar de acaparar y le paso la palabra para trasladárselas también. Gracias, Ana. Por supuesto, en primer lugar, me uno a las palabras de reconocimiento, tanto por la ponencia de hoy como por todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Que nos has hablado de los últimos 2 cursos, pero vamos, me imagino que esto vendrá de mucho más lejos, ¿no? Al final es la punta del iceberg, y lo que hay debajo del agua es lo que no se ve, ¿no? Bueno, antes de... Sí. Muchas gracias. Hombre, al final, el que te den algún tipo de reconocimiento, como los premios que os han dado, más sí, que... Por ejemplo,
Sí, y me deja decir que, por ejemplo, el premio que me han dado de mejor docente, yo siempre digo, y no me cansaré de decirlo, que yo no soy el mejor docente, ni mucho menos, porque hay muy buenos profesionales que yo además conozco a gente fabulosa en toda España. Pero sí, es verdad que ha sido muy bonito porque ha sido un reconocimiento, como tú bien dices, pues a mi inquietud desde que llevo trabajando, ¿no? Haciendo muchos proyectos y ahora siempre hay que trabajar sin buscar este reconocimiento, eso es muy importante, y que te hace libre y te hace el no buscar y que te da igual la crítica y que te da igual el reconocimiento, te hace ser libre y poder llegar a sitios insospechados. Pero si te llega, por supuesto, hay que ser agradecido y estar muy contento y disfrutarlo. Es como un videojuego, te dan un premio y tienes más vida, ¿no? Más vida para seguir avanzando, ¿no? Al siguiente nivel. Lo malo. Sí. Eso lo malo es que esto no va a parar, ¿no? O lo bueno, en fin. Sí, es cierto. Bueno, antes de nada, aparte de las múltiples felicitaciones que hay en el chat, nos han pedido, porque así lo has comentado durante tu exposición, que han dicho, luego podréis consultar aquí que si vas a compartir la URL de tu presentación en Geniali. Pues si queréis, lo hago ahora mismo. Vale, si lo escribes en el chat. Sí, vale, lo voy a escribir en el chat. A ver, voy a entrar aquí el chat. Así voy a interesados. Ahora mismo. Bueno, pues lo acabo de pegar en el chat. Vale. Perfecto. Vale, así la gente que le interese puede entrar. A ver, voy a empezar por casi las últimas preguntas, porque así habéis hablado ahora un poquito con Ana. Lo de la colaboración que habéis hecho entre diferentes niveles, ¿no? Internivelar con formación profesional y con primaria. Hay dos preguntas al respecto, dos personas distintas. Ana Martín te preguntas si en un futuro no muy lejano tenéis pensado colaborar con educación secundaria, sobre todo por el tema de mejorar las competencias en STEM. Ya sabes que es uno de los temas desde hace unos años afortunadamente, donde se está intentando potenciar ese tipo de competencias sobre todo por cuestión de género, ¿no? Sí, pues mira, la verdad que estoy enamorado de primaria. Decirlo por un lado, porque tengo hijos de edad de primaria, y por otro lado, porque el trabajar con educación primaria me ha resultado muy, muy bonito por los maestros, la manera que tienen de flexibilizar y la mente abierta que tienen. Por supuesto, habrá de todo, pero con los que yo me he encontrado tienen una mente muy abierta de poder innovar y de hacer cosas diferentes. Por supuesto, no hay que generalizar y estoy abierto. De hecho, voy a hacer una iniciativa ahora, como he dicho, con un profesor de filosofía de secundaria, con la herramienta REMPI, de hacer novelas visuales. El año que viene vamos a entrar por esa línea y estoy abierto. También es cierto que tengo una vida limitada y no puedo meterme en todo, ¿no? Pero la verdad que actualmente estoy enamorado de la educación primaria porque me parece la creatividad que tienen los niños en esta edad, en esa edad educativa, y las posibilidades que nos ofrecen los maestros de primaria en cuanto a flexibilidad, abierto a cambiar un poco el guión de la metodología educativa. Y en secundaria es verdad que me he encontrado son más reacios, de alguna manera, a este tipo de iniciativas. Por supuesto, no hay que generalizar porque hay profesores que hacen maravillas con gamificación y hacen barbaridades, ¿no? Pero en general están como más obsesionados en bachillerato y en secundaria, en los contenidos, en el examen final, en una educación más tradicional. Sin generalizar, por supuesto, porque estoy completamente seguro que el año que viene me meteré en líos con secundaria porque, como he dicho, voy a empezar con un proyecto de novelas visuales con un profesor de filosofía. Pero que hasta ahora, por supuesto, eso se podría aplicar. Nosotros estamos aplicando en el último videojuego, de hecho se llama que es un videojuego STEAM, con la A también, de arte. Lo que pasa es que no lo queremos decir tampoco mucho lo de STEAM, le decimos STEM porque STEAM, con esas siglas, es una plataforma de videojuegos súper importante a nivel mundial. Entonces parece que si decimos que videojuego STEAM es de la plataforma de STEM, una plataforma da lugar a confusión, pero bueno, todo el mundo que está en este sector sabe que STEAM es la parte de arte también, así que genial. Pues nada, yo creo que más o menos he contestado la pregunta, que estoy enamorado de primaria por lo que supone ese nivel educativo y mezclarlo con la parte práctica de FP, porque el alumnado de FP también es un alumno muy práctico, no es tan de contenido y de un estudio tan cerrado. Entonces hemos juntado dos edades que además son mucho mayores, porque los niños todavía no han llegado a la adolescencia y los de FP normalmente han pasado a la adolescencia, luego hemos hecho un salto ahí, hemos saltado con un puente a la adolescencia y hemos juntado dos niveles educativos que aportan mucho uno al otro.
Además, primaria, otra cosa no, pero creatividad. Tienen un nivel de creatividad, vamos, tremendo. Sí. Es una pena porque la creatividad la tenemos todos desde niños. Y es una pena que sea el sistema educativo o la sociedad en la que vivimos que nos vaya cortando. Entonces, por eso es tan importante también el desarrollo de la creatividad y hacer actividades que fomenten ese uso de la creatividad, como por ejemplo los videojuegos, pero hay muchas otras alternativas, te permiten que te salgas del guión porque lo necesitas. Y ahí estás desarrollando nuevas iniciativas. Nacho te hace una pregunta similar, pero ahora con universidad. Que si verías interesante la colaboración con la universidad, más como has comentado, que también colaboras con alguna cátedra en universidad. Entonces, bueno, sí. ¿Hasta qué punto podría ser factible? Sí, mi experiencia con la universidad, igualmente digo que no hay que generalizar, pero la universidad, respecto a FP, como que nos ven de alguna manera que es un nivel que es no, con todo mi respeto a la universidad, por supuesto, pero que de alguna manera mi experiencia con la universidad ha sido pero eso no quita que seguramente vamos a hacer más colaboraciones. De hecho, hemos estado colaborando en los contenidos. Pero llevan otras líneas de investigación, llevan otras cosas. Yo estoy abierto, por supuesto, a hacer proyectos con universidad, pero vuelvo a decir lo mismo. Es aplicable, este tipo de proyectos internivelares es aplicable a cualquier nivel y es muy enriquecedor porque acerca distintos niveles, distintos objetivos, y al final sale un producto win-win, que todos ganan, y un producto de sinergia entre distintas edades, y podría aplicarse en cualquier edad. Yo todavía no me he metido en hacer algo con universidad, porque como bien he dicho, llevo con proyectos intercentro 2 años y sigo enamorado de primaria. Cuando mis niños vayan a secundaria, seguro me meteré a secundaria, y cuando vayan a la universidad estaré a tope. Una motivación extra, sí. No vamos a esperar tanto, ¿eh? Te vamos a fichar antes. Bueno, sí. Escucha la solución o una posible solución. El primer día con Alfredo Corel se habló mucho de este tema, son los equipos inter o transdisciplinarios, ¿no? Entonces, si quieres abarcar más campos, no solo primaria, secundaria, universidad, amplías el equipo, ¿no? Seguro que tienes mucha gente alrededor que en el momento que le eches la caña van a... Sí, cierto. Totalmente. De hecho, gracias al curso de especialización que os he comentado, que he estado recibiendo alegaciones, que yo también tenía que recepcionar las alegaciones que venían de toda España para revisarlas y después trasladárselas al ministerio para ver si la aceptaban o no. Y he tenido la ocasión de conocer a muchos expertos en videojuegos que han conocido mi proyecto, porque hemos tenido ocasión de hablar, y han salido sinergias por toda España muy interesantes. Hay que tener el tiempo, motivación la hay que tener el tiempo para llevarla a cabo, pero yo creo que cuando todo llegue el momento adecuado, surgen nuevos proyectos interdisciplinares, proyectos colaborativos grandes entre varios líderes, y pueden salir cosas muy interesantes y muy innovadoras, por supuesto. Mira, aquí Beatriz Carrasquer te hace un apunte en este respecto, que seguro que los futuros maestros, estudiantes de educación infantil y primaria, que estarían encantados de colaborar, porque al final luego para ellos va a ser cuando sean los profesores, los maestros del futuro, pues les va a venir bien, ¿no? O sea, tienes ahí un foco ya de colaboración. Un par de preguntas cambiando de tercio. Cristina Genaro, bueno, pues dice que le parece muy interesante y te pregunta si tienes en tus aulas alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Y si en tu experiencia son una vía para la inclusión de alumnos con este tipo de necesidades diferentes o por el contrario los dejan atrás. Además de los alumnos de alto rendimiento que has comentado que tenías. Bueno, pues casualmente este año la experiencia no lo he comentado antes en el proyecto, pero uno de los alumnos que está trabajando en el proyecto Intercentro con el colegio de altas capacidades, con el aula de altas capacidades, son alumnos que en informática suelen ser un perfil que solemos tener de Asperger, ¿no? Que son un tipo de alumno que no llega mucho a informática porque son personas una vez que tienen muy clara la tarea, son muy buenos en esa tarea. Entonces este año estoy colaborando con un alumno con ese perfil y van súper bien. Es cierto que depende, porque no todos los alumnos con este perfil tienen la misma capacidad o la misma forma de trabajar, pero una vez que tienen muy claro lo que está trabajando y lo que todo, funciona perfectamente. El año pasado también pues trabajamos con un colegio rural. El colegio rural de alguna manera están todos integrados en la misma clase y también
surgía la dificultad de trabajar con aulas pequeñas y con pocos alumnos y con distintas edades, y también surge la dificultad. Yo creo que esto al final une, este tipo de proyectos une e incluye, por supuesto, esto tiene que incluir. La inclusión para mí es primordial, es fundamental. Yo no voy a dejar, vamos, no se me ocurre, es que de solamente, como esto son temas de programación, videojuegos, solamente cojo a los mejores. En este caso, del aula de enriquecimiento del colegio, que si son, en comillas, los mejores, que no tienen por qué ser los mejores, vamos, porque lo único que destacan es una serie de habilidades. Pero me ha sido fácil porque es un grupo reducido. Porque yo recuerdo cuando fui al colegio primero con la directora a hablar, quería que lo hiciéramos con 3 cursos a la vez. Estamos hablando de 75 niños. Eso no era viable. Le dije, no, esto no es viable. Digo, tenemos que hacerlo con un grupo reducido. Y ahora estamos trabajando con un grupo de 10, 12 niños, que son los del aula de enriquecimiento, que no tiene por qué ser el aula de enriquecimiento. Es cierto que la creatividad que sale de ahí es pasmosa, es impresionante. Impresionante. Yo estoy alucinando. Pero que lo podría, que no tengo ningún carácter, que no eso me ha hecho... que ni mucho menos este tipo de proyectos es buscar el elitismo ni coger solamente a los mejores, todo lo contrario, totalmente inclusivo y abierto a cualquier tipo de necesidad especial, incluyendo que tenga su perfil, porque estos proyectos lo bueno que tienen que al ser multidisciplinares, porque se pueden hacer muchas tareas dentro de un videojuego, como hemos dicho, tanto el diseño gráfico, la música, y seguro que hay algo que a cada uno le gusta y le apasiona y puede unir en el proyecto. Las inteligencias múltiples, ¿no? Que cada uno sí. Dicen que cada uno somos buenos en un tipo de inteligencia. A veces algunos nos pasamos toda la vida y no encontramos en cuál, ¿no? Pero bueno. Y otra cosa que a mí no me gusta, que yo intento desde primer curso insistirle a mi alumno, tanto de los de primaria como los de FP, que son con los que trato más, es que el alumno no se deje encasillar. Sobre todo alumnos con un poquito más de necesidades especiales, o no, cualquier alumno. Ellos dicen, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer cual, yo no soy bueno en esto, porque mira qué rápido va el alumno tal y yo no. Y le digo, no, con motivación y esfuerzo todos llegamos al final, tardaremos más o menos, pero todo. Entonces, ese mensaje para mí es uno de los que intento darle cada día en clase para que sea inclusivo, sea un proyecto inclusivo, que no sea solamente para los que se le dé bien una temática u otra. En la misma línea, pero justo al revés, Alejandro de Fuentes, bueno, aparte de decir que le parece muy interesante esta vinculación entre diferentes niveles de profesional y educación básica, y te da la enhorabuena y te felicita, te pregunta si habéis identificado niños talento a raíz de esta vinculación en los niveles de primaria. Si es bueno, entiendo que si es fácil o si se puede detectar niños con talento, entiendo que bueno, con capacidades, no lo sé. Sí. Bueno, yo tanto no llego a profundizar. En los centros hay orientadores, que eso tiene su proceso de detectar quién tiene ese tipo de talento. Lo que sí nosotros fomentamos de alguna manera es fomentar las vocaciones STEM, como decíamos. Es decir, esto es lo que acerca sobre todo en primaria, acerca a muchas niñas de una forma natural a este tipo de tecnologías, y lo que le hace es abrirle la puerta de ver que la informática, el pensamiento computacional no es una cosa de chicos, sino que es igualmente divertida para ellos, porque lo están viendo a través de un videojuego que es muy divertido. Y lo que hacemos es, ya os digo, lo del captar talento no es mi misión, pero desde el centro sí trabajan en todos los centros en ese proceso. Pero yo lo que sí, mi misión, intento que otro de los puntos de estos proyectos sea fomentar las vocaciones STEM, que tan necesarias y tan importantes van a ser en el mundo que nos viene de la industria 4.0, en el que las habilidades y las competencias digitales cada vez son más y más importantes en los trabajos que nos vienen en un futuro. Y cuanto más niñas también se incluyan en este campo, pues mejor, porque las necesitamos, porque tienen unas competencias muy buenas que también son buenas en este tipo de sector. Muy bien. Hay un par de preguntas de gente que no son de esta área en concreto, pero están muy interesados. Y en primer lugar, por ejemplo, Nacho Álvarez te pregunta que si crees que sin ser programador o próximo a ese mundo, que si le sería factible abordar proyectos de este estilo. Bueno, según dice, más sencillos, o si se requiere una formación más o menos profunda en este campo. Bueno, en los proyectos colaborativos que yo he realizado sí ha sido necesario una formación avanzada de programación, porque yo lo usaba eso como hemos dicho, como método de enseñanza de programación avanzada. Entonces, pero como he comentado, en los proyectos que estoy intentando implantar de formación, el curso que viene, existe Scratch, que ya lo conocéis todos, que es tipo también App Inventor, que se trabaja a través de bloques.
El resultado no es tan profesional, porque no se llega a hacer un videojuego tan profesional como el que podemos hacer esto, pero sí es un acercamiento al pensamiento computacional. Otro descubrimiento que he tenido este año, gracias a mis hijos también, porque ellos están jugando, es el Roblox. El Roblox es una plataforma de videojuegos a nivel mundial de millones y millones de niños. Entonces, el Roblox también te permite crear tu propio videojuego, porque hay muchos recursos ya generados, hay manuales, y también te permite introducirte de una manera leve a la programación. Yo también digo que no hay que asustarse a la programación. Yo ahora recuerdo yo sé que soy muy pesada hablando de mis hijos, pero también me hace pensar en los alumnos de primaria. Y yo cuando empecé a programar fue con 8 años, en un Amstrad, que eran los ordenadores que había en los años 80, con el lenguaje de programación BASIC. Que eso hoy día, pero no teníamos ni internet, yo tenía que copiar código de una revista. Es decir, con motivación conseguí hacer cosas que hoy serían totalmente de locos, ¿no? Que hoy tenemos una de recursos para poder iniciarnos en la programación, ya sea programación real, programación web, de una manera sencillita. No hay que tener miedo de decir, como esto es profesional, no nos acercamos en primaria. No. Mi teoría es que tenemos que acercarnos, no, por supuesto sin desprestigiar Scratch, que es una herramienta preciosa, pero una vez que pasamos el nivel de saber cómo funciona Scratch, mi siguiente paso sería irnos a JavaScript, por ejemplo, que es un lenguaje muy sencillo que te permite hacer ya cosas web, y eso te va a dar las herramientas para poder seguir ampliando en programación a un nivel más profesional. Y como JavaScript está Python, que nos permite hacer cosas pequeñitas con robots y también de una manera pequeñita. Entonces, la clave ahí está en empezar el divide y vencerás. Empieza muy poco a poco, haciendo cositas muy pequeñitas de programación para después poder seguir creciendo, pero con la misma herramienta. Sí, así es. Bueno, he seleccionado 3 últimas preguntas porque ya la verdad es que está siendo muy, muy interesante y podemos estar aquí toda la tarde. Que te traslado. La primera de ellas, Nacho se queja de que lástima que Málaga esté tan lejos, porque se le ocurren varias actividades para poder trabajar conjuntamente. Te da la enhorabuena y te aprovecha para preguntar si conoces, ya que Málaga está muy lejos, si conoces a alguien que está haciendo algo similar en Zaragoza, para poder ponerse en contacto con él y trabajar en el campo de la reproducción animal. Por eso te decía, fíjate, gente de diferentes áreas que le has llegado, ¿no? Pues ahora mismo no conozco a nadie de Zaragoza, os conozco a vosotros, que sois maravillosos. De aquí también saludar a todos los participantes del curso por las palabras que estáis viendo ahora ya el chat, que antes no he tenido ocasión de verlo, y muchísimas gracias por todos vuestros comentarios. Y nada, si estáis ahí es porque tenéis ganas de aprender y tenéis inquietud, y seguro que yo lo que digo siempre, que con ganas hay muchísimo material en Internet. Lo difícil es saber cómo guiar ese aprendizaje de manera pequeñita para ir pudiendo crecer, pero con mucha paciencia. Esto no se hace en un curso de verano, es una cosa que hay poquito a poco, pero con motivación, poquito a poco se van aprendiendo. Hay muchísimos recursos. Ojalá yo, con 8 años, hubiera tenido los recursos que tenemos ahora. Que por otro lado también, eso es otro debate que no vamos a entrar ahora, el tener tantos recursos a veces nos abruma y no somos capaces de sintetizar y coger lo que necesitamos. Antes, cuando yo tenía 8 años, solo tenía el libro de Amstrad y solo tenía un ordenador sin conexión a Internet. A lo mejor era más fácil concentrarme, ¿no? Que ahora con tantísimos recursos, pero sabiéndolo guiar bien multitud de opciones y de confinamiento, como también que la distancia no es un inconveniente, es decir, que se puede trabajar de manera colaborativa cada vez más sin límite de distancia. Cada vez hay más herramientas en las que podemos colaborar y cada vez hay más opciones de poder hacer cosas conjuntas sin necesidad de que tengas que ver a la persona. Bien, nos quedan un par de preguntas. Esther Asensio comenta que le ha parecido muy interesante la charla, muy práctica, y le gustaría saber si cuando creéis un videojuego con los alumnos, si usáis un motor de videojuego, trabajáis con el código directamente. Ya una pregunta ya más técnica, más directa. Sí, me encanta ese tema. Sí, todo lo que sea técnico me encanta. Pues trabajamos directamente con el código todo. Es decir, no trabajamos con el motor de videojuego Unity o Unreal Engine. Trabajamos con un framework, que es una librería JavaScript, que se llama Phaser, con el que se pueden hacer PHP 5 increíbles, pero con todo directamente en fin, vamos con el IDE Studio Code. Tengo
con respecto a esto, el año pasado estuvimos en un festival de videojuegos donde había estudios profesionales de videojuegos de toda España y nosotros no éramos un estudio, nosotros éramos 2 colegios que habíamos hecho un proyecto que estábamos allí. De hecho, nos dieron el premio del público, que lo votaban allí mismo por ver el encanto que tenía ver niños que habían participado en el desarrollo. Bueno, pues cuando yo hablo con los programadores de otros estudios de programación de videojuegos, se quedaban sorprendidos de ver que habíamos hecho todo sin un motor de videojuego, que lo habíamos hecho todo directamente a pelo, como se dice, ¿no? Desgranando todo el código, porque yo le explicaba que esa era la herramienta que usaba para enseñar programación avanzada. Y decían, claro, esto para un programador es una maravilla, porque es que podéis comprender perfectamente cómo está hecho todo con programación orientada a objetos. Sin embargo, un motor te da mucha más potencia, un motor de videojuego tipo Unity te da una potencia 3D y te da una serie de mecanismos ya realizados, pero pierde lo que es la parte de programación al detalle, ¿no? Que es la que tenemos. Pero no obstante, uno de mis objetivos, como habéis visto al final, es formarme a nivel profesional en este motor de videojuegos para que cuando tenga que impartir el curso de especialización de videojuegos, poder tener esa formación profesional con ese motor. Bien, pues vamos ya con la última. Cristina Saiz te comenta que tus videojuegos tienen como audiencia principal a los niños, ¿no? Quizás has pensado en audiencias de adultos, como por ejemplo en el tema de eSport. Bueno, ahora mismo no, la temática son infantiles, aunque eso de temática infantil hoy día tiene otro debate muy grande, ¿no? Porque hay juegos que aunque no estén catalogados para infantiles, pero pueden jugar infantiles porque son solamente de matar aviones o cosas así, ¿no? La verdad que ahora mismo estamos haciendo juegos 2D, tipo plataforma, tipo RPG, tipo novela visual, tipo space shooter, que son fáciles de asimilar su concepción, es fácil de poder llevarlo al aula, porque si nos vamos a videojuegos más profesionales, tipo los que se trabajan con los eSports, que son ya juegos con 3 dimensiones, con un montón de elementos, que esos son superproducciones. Los juegos que se juegan en los eSports son como una película de Hollywood y nosotros somos como un corto que hemos hecho en un clase. Entonces, Ignoid sería una empresa demasiado alta para lo que estamos haciendo ahora mismo y yo creo que moriríamos de éxito porque nos quedaríamos en el camino. No da tiempo de aplicarlo de una manera efectiva como estamos aplicando ahora mismo este tipo de videojuegos. Pues muy bien, muy interesante todo lo que nos has contado, Sergio. Por aquí hay más pues aportaciones en el chat, de que te dan las gracias, de que esto sería interesante poder aplicarlo a lo suyo, en fin. Pues nada, muy agradecido. Mientras termino de ordenar todo esto, le cedo la palabra a Ana para que vaya despidiendo. Bueno, gracias, José Luis. Pues Sergio, ha sido la verdad una conferencia, como ya te he dicho, realmente excelente y muy divertida. Y la verdad es que, como todos estos días, esta hora larga, que siempre se nos pasa muchísimo, pero se nos pasa volando, ¿no? O sea, que estamos encantados. Te animamos a seguir, que creo que ya están pensando tus chicos y chicas en clase en darle continuidad a Daniela, por allá por la Edad Media y luego por la red. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas compartido el día de hoy en esta última sesión de Virtual USATIC de este año y esperamos de verdad poder coincidir presencialmente, si vienes por aquí, si podemos traerte en el momento que tengamos ocasión, o si vamos nosotros a Málaga, que casi interesadamente me parece mejor, ¿eh? Está mejor ir a Málaga. Claro. De cualquiera de las formas, encantado. De acuerdo, igualmente. Bueno, pues muchas gracias de verdad y muchas gracias a todas y todos los que habéis compartido estos minutos hoy con nosotros y a los que nos habéis acompañado también durante todos estos días. Esperamos que haya sido productivo y que podamos vernos en el próximo Congreso Virtual USATIC en el 2021. Nosotros estamos trabajando ya en las actas que esperamos estén listas en muy pocos días. Y también está a punto de publicarse el libro que sabéis que deriva del Congreso en cada edición, ahora el de la edición del año anterior. Desde ese momento ya comenzaremos a preparar el próximo libro con las mejores contribuciones que se han presentado en este año en USATIC 2020. Así que prometemos ponernos a trabajar ya en todo esto y también en la próxima edición de Virtual USATIC. Me despido hasta el próximo año, os mando muchos besos y un fuerte abrazo virtual a todas y todos y le doy paso a José Luis para que se despida también.
Gracias, Ana. Pues por mi parte, poco más que añadir. Volver a darle las gracias a Sergio, las gracias a los asistentes y, aunque la actividad del Congreso no acaba aquí, aprovecho por ser este nuestro último contacto presencial para agradeceros el seguimiento que habéis hecho y que vais a continuar haciendo hoy, sin duda, de las webconferencias y de los foros de las comunicaciones. Y, como ha dicho mi compañera Ana, para emplazaros a la próxima edición del año 2021, que, bueno, pues como ha dicho, empezaremos a trabajar. La verdad es que aquí parece que nunca terminamos de trabajar, pero bueno, como comentamos con Sergio, intentamos compaginarlo teniendo algo de vida y, bueno, al final es lo que nos gusta. Lo dicho, os emplazamos a continuar ahora en los foros. Yo también os mando un fuerte abrazo virtual y nos vemos por las redes. Adiós, un beso muy fuerte a todos. Hasta luego.